Hola, bienvenidos una vez más a este curso del libro de Job. A la segunda parte es una bendición escuchar la palabra de Dios y querer tomar tiempo para poder conocer más de su voluntad en nuestras vidas. Nuestra fe demuestra que Dios es verdadero, Él trabaja en nuestras vidas y a pesar de que no lo aceptemos a Él sigue siendo Dios. No necesita la aprobación de hombre para poder decir que Él es Dios. El libro de Job va a llevar esto dentro también. No importa lo que suceda, pase lo que pase, controle lo que sucede, espiritual, físico, humano, filosófico, Dios sigue siendo Dios. Él es soberano, Él es sobre todas las cosas. Él puede bendecir, Él puede quitar, Él puede dar, Él puede mover, pero a fin de cuentas Él sigue siendo Dios. Y eso es lo que queremos decir, ¿no? Que Dios desde el principio ha sido Dios. Él ha movido estas partes que a veces sufrimos para entender, pero es parte de lo que nosotros hoy, nuestra humanidad necesita oír. Que Dios es un Dios de lo imposible. Dios es un Dios de lo que no tiene sentido. El libro de Job tiene un desarrollo que comienza destacando la personalidad justa de Job, donde su riqueza y sus esfuerzos van a agradar a Dios. ¿Okay? Él va a demostrar que su acusador, ¿verdad? Satanás, va a ser uno de ellos, uno de los hijos de Jehová, de Dios. Dios comienza el proceso de llamar la atención de Satanás sobre Job. Este comienzo es que vamos a notar que Dios sigue siendo soberano. Él es el que habla y dice, wow, has dado cuenta de este hombre que es justo, ¿verdad? Dice, para que lo puedas considerar. Dios es el que comienza el proceso a llamar esa atención. El diablo, Satán, es el que sugiere a Job y sirve a Dios porque está rodeado de bendiciones. Dios le permite a Satanás actuar de ciertas maneras, pero limitándole, donde Dios demuestra su soberanía en que Él controla lo que va a suceder. Entonces sucede una serie de calamidades donde Job va a perder su riqueza, sus hijos, su familia, pero sin embargo Dios no va a ser atribuido por todo esto, ¿verdad? Dios va a ser el que va a estar separado y no le va a decir nada a Job. Por eso dice el versículo 21, capítulo 1, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito es el nombre de Jehová. ¿Verdad? Entonces Jehová va a tener esta parte importante de la conversación de Job y Job nunca va a querer dejar a Dios. La conversación no es acerca de que si Dios se queda conmigo o yo me quedo con Dios, sino que la narración espiritual nos va a demostrar que es una conversación. Es una forma donde Job alternamente va a encontrar sabiduría con sus amigos, con sus compañeros, pero lo más importante es que al final del libro hay una conversación directa con Dios, ¿verdad? Con el Padre, con el que nos está dando todas estas cosas que a veces no entendemos hoy en día. Entonces, si tienen sus programas estos de logos, a ver si podemos sacarlo aquí. um, Tiene como una explicación en un dibujo, ¿no? Del libro de Job, perdón. Y esto es lo que me gusta de esto, ¿no? Lo interactivo que puede ser este libro, este sistema de dibujos, de logos, ¿no? Esta es una manera de explicar el narrativo y sus características en un mapa, ¿no? Y podemos acercarnos o hacerlo más grande, ¿no? Y más pequeño, donde podamos ver cómo es que cada uno de estos hombres y mujeres que están en la historia tuvieron una relación de conversación, ¿no? De plática. Lo podemos explicar un poquito más, tal vez. Así. Donde podamos ver que la historia de Job está entrelazada, ¿no? Es increíble. La historia comienza aquí con Dios en la parte rosa, ¿no? De arriba, azul, o no sé qué color sea esto para ti, morada. Y Dios es el que va a empezar la conversación
donde Job va a ser parte de la historia, y sus amigos y sus hijos también, pero llegan a morir los hijos, ¿no? Aquí, los hijos y sus sirvientes, pero Satanás va a ser el que comience a hablar también, ¿no? Esta parte roja. Entonces veamos al principio del libro, hay una parte espiritual, una parte de lo celestial, ¿no? Donde vemos la intervención de Dios con Job, con Satán y con todos sus hijos, y los tres amigos, inclusive con Eliú también, donde Eliú no va a hablar, ¿ves? Aquí al final, hasta el último aquí, donde Eliú en el Job 32, 2 al 6, él ya hace una intervención. No sabemos que está ahí Eliú hasta que él habla. Puede decir que había otras personas tal vez ahí, pero la historia entonces comienza con esa parte espiritual o la parte celestial, cósmica, hemos dicho, y termina siendo un ir y venir de pláticas, ¿no? Donde habla Elifaz, donde habla Bildad, donde habla Sofar, y Job sigue siendo la parte de la conversación. Pero al final Eliú habla, y después de esto Dios intercede, baja, y él habla una parte como monóloga, donde él explica a Job lo que va a pasar. Y Job termina solamente aceptando. Y la restauración del libro al final va a haber otra vez hijos e hijas y sus siervos, ¿no? Ahora, la esposa está todo presente aquí. Solamente aquí es que ella habla, cuando la esposa de Job habla. Entonces, la esposa de Job va a estar presente también. Ella no fue quitada de su instrucción. Y muchos han dicho que eso es la parte cómica de Job. Dios dejó a Job en un sufrimiento mayor que incluía que su esposa estuviera ahí y que su esposa estuviera para decir, pues que solamente maldijera a Dios, ¿verdad? Y que estuviera como una piedra en su zapato, ¿verdad? Esta manera de explicar el libro con este tipo de ilustraciones para mí es muy importante. Yo soy más visual, me gusta ver las formas visuales, porque cuando leemos el libro nos podemos perder entre los capítulos y podemos hasta perder el interés de lo que estamos leyendo. Ahora, cada una de estas intervenciones de estos hombres, tenemos que recordar qué es lo que pensaban ellos, ¿no? Y van a representar diferentes formas de pensar de su época, ¿verdad? En donde si vemos a Elifaz, por ejemplo, nos dice que era uno de los hombres más importantes de la época, ¿no? Y era como una persona que ni siquiera era israelita, ¿verdad? No tenía esta vida similar como la israelita, pero entonces el libro nos va a entender que estas filosofías van a afectar cómo vemos a Dios, ¿verdad? Y a lo mejor podemos hablar un poquito de eso más en este momento. Perdón, regresando a mi página. El libro de Job, entonces, es un libro muy enredado, muy intercalado en lo que decía una persona, en lo que decía otras personas, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero este es un mapa para que podamos ver cuál era considerada la tierra de Uz, ¿verdad? Donde dice el versículo 1, capítulo 1, un hombre varón llamado de la tierra de Uz, ¿verdad? Se llamaba Job. Entonces, creemos que Job vivía en toda esta tierra, en esta tierra de Uz. Ahora, estos mapas donde están las líneas marcando, ¿no? El Jordán, Jerusalén, Palestina, Israel, Damasco, Siria, Irak, Irán, estos países no existían en esta época, ¿no? Este es un mapa de los países de hoy en día, pero lo que creemos que sería la tierra de Uz, ¿no? La parte central aquí de todos esos lugares entre el Éufrates, entre el Tigris, donde podríamos ver que era como una isla, tal vez, como un tipo de país dentro de otros países, ¿no? Recuerden que en esta época no existían estas líneas fronterizas como existen hoy, pero creemos que esta parte de la tierra de Uz es donde salía Job. Ahora, si repasamos un poco el libro, queremos recordar que el libro nos va a llevar
no a temer a Satanás, porque muchos creemos que eso es el punto, lo que nos puede hacer Satanás y qué es lo que va a representar en nuestras vidas. Pero el libro comienza destacando la personalidad justa de Job. Y parece que fuera increíble que un hombre justo, que no tiene problemas, va a tener este problema fuerte, esta tensión, ¿no? Ahora, la supremacía de Dios, hemos hablado, va a existir, Él va a ser el que esté arriba de todo esto, Él va a seguir siendo el poderoso. Y en Mateo 10, 28 nos va a llevar a ver que al que le tenemos que tener miedo es a Dios, no a Satanás, ¿verdad? A Mateo 10, 28. No tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Sino tengan temor a aquel que sí puede hacer algo, tanto al alma como al cuerpo, con gangrena. Entonces, el repasar a Job nos debe de recordar que nosotros no podemos temer a lo que suceda alrededor nuestro. Enfermedades, muertes, preocupaciones. Al que tenemos que temer es a Dios. A Él es el que sí puede hacer algo al respecto. Y Jesucristo sabía esto, ¿verdad? Y el libro de Job nos lo va a recordar y lo va a ejemplificar de una manera increíble. Ahora, el libro está pasado como un libro de patriarcas, ¿verdad? Una época donde el hombre, el varón, era el que era intermediario, era el sacerdote, era el que intercedía por Dios para que su gente, su esposa, sus hijos, estuvieran bien delante de Dios, ¿verdad? Versículo 1, capítulo 1, versículo 5 de Job dice: acontecía que transcurridos los días del banquete, Job enviaba por ellos a fin de santificarlos, y se levantaba Job muy de mañana a presentar sacrificios conforme al número de todos ellos, pues decía Job: tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron contra Dios en su corazón. De este modo siempre lo hacía Job. Entonces, era un hombre que intercedía, que cuidaba la vida de sus hijos espiritualmente hablando. ¿Okay? La palabra Job, ¿verdad? En hebreo, tiene similitud a alguien perseguido, odiado, o la pregunta de ¿dónde está el Padre? ¿No? Eso es lo que quiere decir el nombre. Es como, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy perseguido? ¿Estoy odiado? ¿Soy repudiado por Dios? Entonces, una manera de ilustrar que los nombres en hebreo siempre nos están dando la característica de el tema, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Como Jacob, el usurpador, es alguien que era mentiroso. Vamos a ver que ahora hasta Job va a estar haciéndose esa pregunta: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cuál es la perspectiva de Dios de esto? Y lo que él tiene al principio es que Dios es justo. Dios es justo. Por eso él quiere seguir diciendo: pues yo no he hecho nada, aunque yo sé que Dios es justo. Ahora, tus amigos van a querer decir: no, es que sí has hecho algo. Sí has hecho algo, por eso tú estás sufriendo. Entonces, de alguna manera, ellos también creían que Dios es justo, y por eso Job estaba pasando lo que estaba pasando. Ahora, por eso Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita son personas que eran amigos de Job, que vienen a consolarle, pero no son del pueblo de Dios, no son israelitas. Su sabiduría de ellos extiende a entender a Dios, a Jehová. Y por eso, recuerden, ellos eran alguien pasado, antipasado de la ley, antepasado a Moisés. Por eso ellos podían actuar y moverse así. Y ellos con su conocimiento lo están ayudando. Ahora, 3 veces hablan sus amigos y Job les contesta, pero Eliú, que no había mencionado antes, él es el que habla al final y va a dar una respuesta que, pues aunque no haya lógica entre lo justo y lo injusto y la retribución de lo que él ha hecho, pues ahora vamos a ver que a lo mejor Dios quiere que lo aprendamos a ver en los problemas, que podamos ver que Dios está ahí a pesar de lo que no entendamos. Ahora, una de las cosas que podamos tomar un poco de tiempo aquí es Satanás. La palabra Satanás es una palabra que se ha utilizado mucho en maneras a lo mejor un poco no bíblicas y sobre todo por la influencia europea, ¿verdad? La influencia de nuestras teologías diferentes que encontramos. Por ejemplo, esta imagen que pongo ahí, ¿no? Un hombre, un ser
con cuernos y con unas alas como de murciélago, o a lo mejor vestido de rojo, o a veces con patas de cabra y con una cola, y como si estuviera con una maldad, con una destrucción. Yo creo que Satanás no tiene esta imagen. En primer lugar, esta imagen fue creada, fue gestionada en nuestras historias de lo común, nuestras historias vulgares, y se ha ido como una bolita de nieve que se va lanzando bajo una montaña, va creciendo entre más la movemos. Entre más se mueve, más va a crecer. Entonces, la historia de Satanás se ha desarrollado durante muchas generaciones y hemos añadido a Satanás cualquier característica de maldad. Satanás la tiene. Inclusive hemos levantado a Satanás a tener el lugar de Dios. Le hemos dado todas las características de Dios, por ejemplo, su omnipresencia. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Y hemos dicho que Satanás está en todo lugar. No es posible que Él pueda estar en todo lugar, puesto que no es Dios. No, le hemos dado todo conocimiento a Satanás. Le hemos dado su omnisciencia de Jehová a Satanás. Pero no es posible que Satanás sepa todo, porque si no sería Dios. Le hemos dado a Satanás la capacidad de tener no solamente la omnipresencia y la omnisciencia, sino la omnipotencia de Dios. Creemos que puede hacer todo en contra de nosotros. Entonces, características que son únicas de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, son características de Dios, no de Satanás. Entonces, Satanás tiene que estar en un solo lugar, no conoce todo y no tiene el poder de hacer todo. El libro de Job va a recordar esas tres partes. Él siempre va a estar en un lugar haciendo lo que Dios dice, bajo un poder que Dios le ha dado. Él no conocía todo. Satanás no sabía qué iba a pasar al final del libro de Job. Ahora, no quiere decir que Satanás no sea alguien que tenemos que respetar. ¿Ok? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si hay un adversario a nosotros, recuerden que la palabra Satanás es un oponente, ¿verdad? Es una palabra de adversario. Y en realidad lo tenemos que respetar, pero no es Dios. Por eso, el libro de Job nos va a recordar de esto. Inclusive, después de que Satanás no se menciona en las primeras de la parte del prólogo, ya no se menciona más Satanás. El resto de la historia, Satanás no está presente al final, tampoco, en el epílogo, ¿no? Entonces, esta palabra de Satán, con una S mayúscula, en realidad se ha desarrollado por mucho tiempo. Pero si la Biblia tradujera la palabra Satanás y nos diera la palabra de adversario, cambiaría mucho nuestras educaciones sobre este nombre. Porque no es que exista un hombre eterno que no tenga destrucción como Satanás. Él puede ser destruido, puesto que Jesucristo lo destruyó en la cruz, ¿no? Génesis 3:15, Él va a aplastar tu cabeza, dice la Escritura. Entonces tú vas a morder su calcañar, pero Él va a aplastar tu cabeza. Entonces, es una metáfora de lo adversario. ¿Okay? Esta palabra adversario, esta palabra Satanás, muchas veces es usada para objetos, ¿no? Un pozo, en Génesis 26:21. A veces Satanás es un ángel, es un enviado de Dios. En este momento, en Job, Satanás es un ángel porque él es un enviado por Dios. Y también a veces es una acusación. O sea que Satanás, este adversario, a veces es ilustrado como un pozo, como un ángel o como una acusación. Simplemente las frases que se están usando. Muchas veces por eso queremos caer en que Satanás, como un hombre endemoniado, rojo, listo para condenar al mundo con un botón de destrucción, así como lo ven las películas o lo ilustran en todo lo que vemos en artistas, ¿no? Vas a los templos, a los lugares religiosos, tienen imágenes de Satanás. No es exactamente así el Satanás que la Biblia nos habla. No es una sola persona. Satanás es un
mundo de personas, un mundo de seres espirituales. Y si estudiáramos esto con más tiempo, ah, veríamos que muchas veces Satanás, inclusive como Pedro, Jesús le dijo a Pedro, hazte a un lado Satanás, quítate de enfrente. Pedro era Satanás. Entonces, la palabra Satanás tiene mucho que ver en el contexto que estamos hablando. A veces puede ser un objeto, a veces puede ser una persona, o a veces puede ser hasta una expresión, una acusación. Por eso estamos hablando de una corte celestial, esta corte celestial que en Job 1, donde Dios está sentado en su grandeza y tiene todos sus seres espirituales ahí. Y Satanás, uno de ellos, es escogido, pero no que Satanás sea un mismo ser. ¿Okay? Y esto podríamos estudiarlo a mucho más profundidad, pero Satanás no es lo que tú y yo hemos sido creados, o hemos sido enseñados, ¿verdad? Y yo crecí con un trasfondo católico, un trasfondo donde muchas veces nos enseñan un temor a Satanás tanto que parece que Dios no tuviera poder, ¿no? Pero en realidad es peligroso Satanás, pero Dios es más poderoso. Y por eso aún no tocan a los cristianos, no afecta al cristiano. Nosotros nos movemos y actuamos de una manera diferente, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 6:12, por ejemplo. Nos puede dar una idea. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernantes, poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. ¿Okay? Por eso esta parte tenemos una gran cantidad de seres espirituales, que son los principados, las potestades, y por esta causa vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir al maligno, ¿okay? Y estando parados en todo puedan permanecer firmes. Ahora, esto es lo que tenemos que entender. Satanás necesita ser iniciado por Dios. Dios es el que lo mueve a hacer esto. Muchos hablan de que la esposa de Job es este Satanás mismo, ¿no? Job 2:9, cuando ella dice, entonces su esposa le dijo, ¿todavía hasta ahora te aferras a tu integridad? Blasfema a tu Dios y muérete. Entonces, la mujer va a tomar este rol de Satanás, ¿no? Ella está en contra de su esposo, ella es su opositor de él, es su adversario de él. Por eso necesitamos recordar esto. Entonces, una mini conclusión de Satanás. Él es más creación de lo que tú crees. Él no es Dios. Entonces recuerda que Él no es omnisciente, no sabe todo. Él no es omnipresente, Él no está en todo lugar. Él no es omnipotente, no tiene todo el poder. Y sobre todo es que Él no tiene la capacidad de hacer lo que ninguna otra persona como Jesucristo puede hacer. Por eso, quedarnos en Cristo, vestirnos de la armadura, protegernos de sus dardos, es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿ok? Y eso es lo que va a hacer Job, ¿verdad? Y Satanás va a ser demostrado. Porque el libro de Job muchas veces es usado para demostrar que Satanás está en contra de nosotros siempre, pero en realidad es que Dios es el que le permite, Él es el que inicia esta conversación, ¿verdad? Es lo que queremos recordar. Entonces vamos a ver los amigos rápidamente de Job. El primer amigo es un Job que va a encontrarse, tal vez creemos que es el mayor de su edad. Por tradición, la escritura siempre hablaba del mayor y va bajando hasta el más joven. Por eso al final el jovencito Eliú va a ser el más esperando, oyendo. Era una tradición de sabiduría, donde la persona mayor hablaba primero por su experiencia, después el más joven, y terminaba siendo el más inexperto al final, ¿no? Y se pone a pensar, eso es sabiduría también. Hoy en día las personas que hablan más rápido son los más inexpertos, son los que saben menos. Tú entre más sabio seas, entre más conocedor seas, menos vas a hablar, menos vas a moverte a querer pelear, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Ahora, este es el que va a decir él, el temor del Señor es la sabiduría. Él va a empezar a mostrar que temer a Dios tiene algo de sabio. Elifaz siempre había, porque ha hablado primero en las 3 secciones, porque era mayor,
Y él atribuye a Job su pecado con la razón del estado actual. Él dice, yo sé que has pecado por lo que estoy viendo. Te veo aquí con cenizas, te veo aquí los muertos de tus familiares. Por eso, el trabajo de este primer amigo es llevar a Job a aceptar su pecado. Él quiere exhortarle y decir, ok, no vamos a hablar de ninguna otra cosa. Yo estoy seguro que Dios está haciendo lo justo. Y por eso tú necesitas aceptarlo. Y te exhorto a que lo hagas, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 17, va a decir algo así. Dichoso el hombre a quien Dios reprende y que no rechaza la disciplina del poderoso. Entonces tú necesitas aceptar esto. Tú necesitas recapacitar de lo que estás haciendo. Ahora, él va a continuar hablando y él va a decir, wow, pues necesitas responder de esta manera. Ahora, él también amonesta que todo es vanidad. El capítulo 15, versículo 14, dice, ¿qué es el hombre para ser tan tenido por inocente? ¿O quién justificará al nacido de mujer? Entonces, tú necesitas saber que pues todos somos hombres, como Eclesiastés hablaba, tal vez, todo va a tener una pérdida, ¿no? Él, el versículo 15, he aquí, él no confía en sus santos, aún los cielos no son puros ante él. Aunque el hombre fuera despreciado y atormentado, él beberá iniquidad como agua. Préstame atención, yo te informaré. Lo que yo he visto te contaré. Lo que los sabios han dado a conocer y nada han ocultado de sus padres. A ellos solos se les entregó la tierra y ningún extraño pasó por entre ellos. Todos sus días el impío está haciendo alardes, pero el número de sus años están reservados para el violento. Entonces defiende a Dios y su justicia. Él está presentando que Dios es justo y pide a Dios que regrese, pero pide a Job que él regrese a Dios, ¿verdad? Él le dice, mira, no hay ninguna mejor manera de ver esto que entender que es tu pecado lo que te ha llevado a tener este problema. Job 22, 21, haz un acuerdo con él y entrega lo mejor de tus cosechas. Entonces termina dando a Dios lo que tenías. Entrega a él la vida que tú has mal interpretado. Recogerás plata como polvo y oro de Ofir como arena del arroyo. Dios será tu auxilio y plata será contada para ti. Entonces levantarás a Dios tu rostro, orarás a él y te escuchará y podrás cumplir tus votos. Declararás una palabra y te será firme. Sobre tus sendas resplandecerá la luz, ¿no? Entonces aquí este amigo primero, Elifaz, está hablando de cómo, pues mira, ya arrepiéntete, acéptalo, muévelo hacia a Dios y vas a recibir otra vez, vas a tener oro, vas a tener plata, vas a poder regresar a restaurar tu estado de ser. Ahora Job sigue defendiéndose y él no está aceptando este pecado. ¿Okay? Ahora recuerden que esta conversación entre Job y sus amigos no está en un orden, ¿no? Job habla primero, habla Elifaz y después va a hablar el segundo, ¿no? Bildad, después va a hablar otra vez Job. Es una intercalada como vimos en esas redes, ¿no? En este libro de Logos, en el programa digital de Logos. Ahora su segundo amigo, él va a decir esto. Busca la razón de los sufrimientos de Job, ¿ok? Uno de ellos, el más antiguo, el mayor, va a decir simplemente, tú pecaste, acéptalo y Dios te va a restaurar. Así de fácil. Y el otro dice, busca la razón de los sufrimientos de Job. Entonces a lo mejor uno de ellos va a decir, a lo mejor fueron tus hijos, ¿ok? A lo mejor la razón por la que estás así, y tú dices que no tienes pecado, pues a lo mejor son tus hijos, ¿verdad? A lo mejor son los que tú has creado como tus servidores. Job 8, 3 al 4. ¿Acaso tuerce Dios la justicia? ¿O pervierte el rey el poderoso? Si tus hijos han pecado contra él, él los despide en sus pecados. Si tú buscas a Dios e imploras al poderoso, si eres inocente e íntegro, ahora él está atento a ti y restaurará tu justa morada.
Aunque tu inicio fuera insignificante, tu final será muy grande. Entonces el segundo amigo empieza a hablar de que tú debes de recordar que tu pecado a lo mejor inmediato no es lo que está causando esto, pero a lo mejor es extenso. Son los hijos los que están alrededor de tu familia. Pero él no puede concluir esto. Y Job va a decir, no, ellos no han pecado, por eso que él oraba por ellos, él intercedía por ellos, y por eso termina siendo a lo mejor tú eres el culpable una vez más, ¿no? Esto es el capítulo 18, versículo 1 al 21. Es la intervención segunda de este Bildad, del Sujita, cuando él empieza a decir, ¿hasta cuándo opondrá resistencia a las palabras? 18, versículo 2, ¿no? Ahora el 3, 18:3. Porque somos considerados en tu opinión como bestias o inmundos, ¿o qué? Tu suciedad en su furor. Mira, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿Se quitará la montaña de su lugar? Ciertamente la lámpara de los impíos se apagará, incluso la llama de su fuego será extinta. Entonces, esta batalla de culpa, ¿no? Que tú eres el culpable, tus hijos son culpables, él sigue mostrando, ¿no? Ahora, recordar que por eso Dios es el que está glorificado aquí. Dios creó al hombre a su imagen y lo creó al hombre y a la mujer a su imagen, ¿no? Entonces, Job va a contestar y va a hacer insignificante lo que está queriendo llegar a decir Bildad, ¿verdad? Job no le va a dar validez, ni su familia, ni nada de lo que él tiene, ni sus pecados mismos van a llevar a eso. A Job 25, 1 al 6, es uno de los capítulos más cortos, dice, intervino otra vez Bildad Sujita diciendo, el dominio y el temor están con él. Él hizo la paz de las alturas. Sus huestes son incontables. Huestes, está hablando de esos seres espirituales, esos seres que están en el reino con él. Pero sobre quién no resplandecerá su luz. ¿Cómo podrá el hombre ser declarado inocente por Dios? ¿O cómo podrá justificarse al nacido de mujer? He aquí que la luna no puede limpiarle, aunque las estrellas no son limpias ante él, porque en verdad el hombre polvo es y el hijo de hombre es gusano. Entonces él termina diciendo, pues no sé, no quieres aceptar que tus hijos o que tú han pecado, pero lo que sí sabemos es que nosotros como humanos no somos nada. Somos basura, somos gusanos, somos destrucción. Pero no es verdad. Dios nos creó en su imagen y en su semejanza. Por eso recuerden que lo que estos amigos están hablando no es lo que en realidad es. Hay que leer Job con mucho cuidado, porque alguien podría leer esta cita 6 del capítulo 25, porque en verdad el hombre polvo es y el hijo del hombre un gusano, y decir que es palabra de Dios, pero en realidad esto es palabra de Dios solamente para mostrarnos que no es eso, ¿verdad? Entonces el primer amigo ataca a Job por su justicia, lo que le ha faltado. El segundo lo ataca en su familia y en su justicia. Y su tercer amigo, Sofar, él va a hablar y habla dos veces acusando a Job de su hipocresía y de su maldad. Entonces, uno ataca el pecado de Job, otro ataca a su familia y el tercero ataca a su hipocresía. No quieres decirnos lo que has hecho, eres un hipócrita. Nos quieres seguir diciendo que eres justo. Y él por eso va a decir, versículo 11:6, que tiene una iniquidad, ¿no? Job no tiene iniquidad. Versículo 11, versículo 6, y te dará a conocer los secretos de la sabiduría, porque la sabiduría tiene secretos. Entonces comprenderás que Dios perdona tus pecados. Entonces está como queriendo decir, tú no quieres aceptar tus pecados, pero es que debes de aceptar que tienes pecados. Y no te preocupes, Dios te va a perdonar, pero solamente acéptalos. Por eso necesitas arrepentirte. Versículo 13, capítulo 11. Si has corregido tu corazón y extendido tus manos a Él, aunque tuvieras iniquidad en tus manos, Él la quitará, por no haber hecho morar la iniquidad en tu habitación. Entonces alzarás tus manos y no tendrás miedo del adversario. ¿Ves?
Entonces olvidarás tus angustias y serás llevado como aguas que fluyen, ¿no? Entonces hablan de una manera de ver que pues no podemos decir algo bueno que es malo, pero tampoco algo malo a lo bueno. Esta forma de pensar es lo que está atacando Sofar. Job, tienes que ser malo, por eso acepta tu maldad, ¿no? Y por eso parece que es verdad. Job parecía haber pecado, pero en realidad él no pecó y sabemos que no peca porque al final de la historia Dios no le reprocha su pecado, sino que solamente habla de una experiencia, ¿verdad? Una experiencia que está viviendo Job para demostrar que él está escuchando a Dios. Capítulo 20, versículo 4 al 5 dice: estos sé desde la antigüedad, desde que Adán fue creado sobre la tierra, desde que él hizo al hombre sobre la tierra, por cuanto el honor de los impíos y la felicidad de los paganos en medio de ellos son por corto tiempo, aunque suban hasta el cielo su arrogancia y su cabeza llegue hasta las nubes. Como un torbellino desaparecerá para siempre, y los que lo vieron dirán: ¿dónde está? Entonces, el primer hombre ataca que el pecado de Job, el segundo ataca a la familia de Job, y el tercero ataca que Job está mintiendo acerca de su pecado. Una hipocresía, ¿no? Una iniquidad que ya debes de aceptar. Ahora, cada uno de ellos termina llevando a un silencio. Esto es lo importante. Tanta plática necesita llegar a un momento de no decir más. Job 32:1 dice: estos tres hombres que pretendían inculpar a Job guardaron silencio, porque él era justo en sus propios ojos. Pero Eliú, hijo de Baquel, husita de la familia de Ramo, se disgustó. ¿Ok? Entonces, el silencio de los tres hombres es importante aquí. Entonces, si lo podemos ilustrar como en una película, podemos ver a Job y ver su decaída, perder sus hijos, perder sus hijas, destruir todos sus siervos, sus animales, y él sentado con cortadas en su piel, con cenizas en toda su persona. Llega su amigo primero y le ataca. Llega el segundo amigo y le ataca. Llega el tercer amigo y le ataca. Y Job se defiende, se defiende, se defiende. Ellos contestan, él regresa. Y esa parte de la película donde la cámara cambia mucho de personas y estamos como, wow, ¿quién está diciendo la verdad? Parece que todos están hablando. Habla este, habla este, habla este, habla este. Y Job contesta, pero llega un silencio. Cuando llega ese silencio es cuando nos damos cuenta que ya no pueden decir más. La humanidad, la filosofía, la teología llega a quedarse callada. No es la solución. Y esto es la sabiduría del libro de Job. El libro de Job nos va a enseñar que por más sabiduría que tengamos, por más filosofía que tengamos, por más que queramos razonar nuestro pecado, no nos va a llevar a nada, nos dejan callados. Ahora, el que sí responde va a ser este jovencito, ¿verdad? Que va a hablar de su lógica después. Ahora, cuando Dios habla, esto es una teofanía, ¿ok? La palabra teofanía es cuando Dios habla y se expresa, y Él define lo que quiere que entendamos, ¿no? Como cuando dice: nacerá un hombre de esta mujer y le llamarás Emanuel, ¿verdad? Esa es teofanía, se desarrolla una revelación de Dios. Dice Ezequiel 14, 13 y 14: hijo de hombre, si la tierra se obstinara en pecar contra mí, yo descargaría mi mano contra ella y le cortaría el abasto de pan para que sufriera de hambre, y acabarían con hombres y mujeres y animales. En caso de ahí, vieran a Noé, a Daniel y a Job. Solo estos tres hombres se salvarían por su justicia. Entonces Dios se va a expresar siempre en el mundo a través de la justicia. Y Eliú, habla por primera vez. Por eso él va a demostrar que del silencio él no puede quedar callado más. De que nadie le contesta en el diálogo. Es más extenso su monólogo. Entonces él habló más sin dejar que Job respondiera.
es porque su intervención es más arrogante, ¿no? Él es el que está más joven y él quiere participar de lo que dijeron los demás. Dice versículo 16, capítulo 32, pues no hablaron porque se quedaron sin volver a responderle. También yo expondré mi argumento, ¿no? Su palabra e ideas son algo fuera de orden. ¿Okay? No era parte del libro original, creemos, a lo mejor esto fue añadido dentro de las tradiciones deuteronomísticas, a lo mejor este personaje fue como una transición a las palabras de Jehová, donde cualquier duda que podríamos entender fueron demostradas en esta conversación. Ahora, el Yu es el torbellino de donde habla Jehová, ¿no? Versículo 38, capítulo 38, versículo 1, de este revolver y platicar y pensar y todo lo que está sucediendo, dice entonces intervino Jehová e interpeló a Job desde el torbellino. Todos esos enredarse de hablar, Job y sus amigos, nos confunde y es como leer un gran libro y no estamos leyendo todo lo que dijeron. Pero si los leyéramos y lo actuáramos, eso sería lo mejor que podrías hacer que alguien jugara el rol de cada uno de estos hombres y que lo lean públicamente. Es que podríamos entender este torbellino de ideas, ¿no? Y de ahí es donde habla Jehová. Dios habla en medio de lo que no podamos entender ni oír, ¿no? Y eso es lo que va a suceder. Dios habla en medio de los problemas. Y eso es el punto aquí de la sabiduría del libro de Job. Por más problemas que tengamos, por más angustias que tengamos, por más maltratos que tengamos, siempre vamos a poder escuchar la voz de Dios en medio de las tormentas, en medio de que tus amigos y amigas te estén hablando. Hoy en día tenemos muchas voces. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos muchas voces que nos están hablando y diciendo cosas políticamente hablando. Tú en medio de ese aturdir puedes escuchar a Dios. Jehová nunca contesta a las preguntas de Job. Job no entra a la conversación y juega este rol de vamos a entenderlo y platicarlo, sino que hace más dudas en la mente de Job. Entonces, la manera que Dios entra es hacer preguntas. Por eso Job 38:1 al 41:34, Jehová lo único que viene es a levantar los ojos de Job y decir, el mundo es muy complejo. El mundo, ponte a pensar en el cosmos, las estrellas, la luna, ponte a pensar en los animales del campo, ponte a pensar en las criaturas que están alrededor del mundo, y todo eso yo lo controlo. Job, tú no eres el centro de todas mis acciones. Esta teofanía, cuando Dios llega y baja en la presencia de Dios, es que el libro de Dios florece con la sabiduría. La sabiduría del libro de Job es demostrar que la descripción de Dios es más allá de lo que entendemos. Inclusive, el versículo 15, capítulo 40, he aquí el Behemoth, el cual yo hice junto contigo, que come hierba como un buey, y su fuerza está en su lomo, pone erguida su cola como un cedro, y se tensan los tenedores de sus muslos. Sus huesos son fuertes como el bronce, y como el hierro. Esta está en la posición más alta de todas las criaturas de Dios, pues los hizo para que hicieran la guerra. Inclusive en la creación que no entendamos, el animal más poderoso que podamos pensar, que está puesto para la guerra, el más fuerte, aún ahí Dios está. Y por eso, la teofanía de Job es que Dios controla toda la creación al mismo tiempo. Y su justicia se nota en todo esto. Por eso, Job se da cuenta de lo inadecuado que es su actitud, se arrepiente de ella y pues lo único que hace es ponerse más cenizas, más polvo,
Ahora, Dios se enoja contra los amigos de Job, pero les perdona cuando éste ora por ellos. Job hace sacrificios y restaura por la sangre de sus animales. Jehová restaura la cautividad de Job, es confrontado por la familia, amigos y riquezas, pero termina con la muerte de Job, pero en una vida satisfecha. Entonces, el mundo de Job va a ser rodeado por la teofanía que Dios le ha dado. Él demostró quién era y lo que podía hacer. Por eso, la sabiduría de Job es que a pesar de los problemas, de las angustias, podemos vivir confiados en su soberanía. Recuerden que nosotros consideramos dichosos, bendecidos, bienaventurados a los que son pacientemente sufridos. Ustedes ya han sido pacientes, como la paciencia de Job, y también saben cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Tú vas a recibir más de lo que tú tienes ahorita, si te mantienes en la voluntad de Dios y te mantienes en lo que Dios está haciendo. No tienes que entenderlo, simplemente saber que Dios va a estar contigo. Esta soberanía es muy importante. Y algunas aplicaciones de esto, entonces, es que Dios no es una teología que aprendemos de amigos, sino una forma incomprensible. El día que tú entiendas a Dios, el día que tú entiendas todo lo que Dios hace en una teología simple, no es el Dios verdadero, es un Dios falso. Dios tiene que ser más allá que tu capacidad intelectual. Jehová es inexplicable, no es razonable, no es calculable. Si no, sería un ídolo. Cuando nosotros lo ponemos en una imagen, en una forma de ser, termina siendo un ídolo, como un sol, como un dios elefante, como un dios poderoso, pero termina siendo simplemente lo que nosotros hemos creado, no lo que Él es. Lo que no entendemos en la razón, lo tomamos en amor. Yo no entiendo, pero yo te amo, Dios, y por eso te recibo, ¿verdad? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El libro de Job es una lamentación como Salmo 73, y se afirma la fe y la confianza, y Job es un tipo de Jesús. Él fue justo, rico, se vació, fue tentado 3 veces por Satanás, y sufrió, aguantó. Él se quedó en esa vulnerabilidad, se hizo vulnerable, y a pesar de eso, él fue victorioso, ¿verdad? Llega a tener una victoria. Vamos a ver en Juan 16:33 para terminar en esta pequeña sección. Juan 16:33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Y esto es lo importante para el cristiano, que Dios ha vencido al mundo. Y aunque parezca un torbellino el mundo y una confusión, Dios de ahí Él habla. Y esa voz nos sude y nos ayuda a entender mejor. Y esto es la sabiduría de Job. Podemos aprender esto el día de hoy. Espero que tus problemas y tus angustias te estén llevando a Dios. Y el día de hoy aprendamos que digan lo que digan nuestros amigos, nos ataquen, nos digan nuestros pecados, no importa, Dios va a ser glorificado. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cita.